vamos a... Dame un segundo. Ya, ahora sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Dos cosas importantes para que lo puedan conocer. Los alumnos que no han podido entregar trabajos porque tienen problemas con el internet, a partir de este miércoles se pueden ir a dejar los trabajos al colegio, porque recuerden que nosotros finalmente vamos a tener que evaluar esos trabajos para que ustedes igual lo sepan y lo tengan en consideración, ¿ya? Y los que no, pónganse al día con los trabajos que tienen pendientes para que puedan ser ahí corregidos. Ya. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Ya, vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. No sé si usted leyó la indicación ahí que salía de que usted pudiera trabajar el día de hoy con una calculadora científica. ¿Y por qué les pedía que pudieran trabajar con una calculadora científica el día de hoy? Porque vamos a trabajar y en realidad vamos a aprender cómo calcular el potencial de hidrógeno, ¿ya? Para eso es necesario que usted tenga ahí una calculadora a mano y así poder trabajar. Ahora, ¿por qué científica, profesora, y no otra calculadora? Porque la calculadora científica trae una función, que es la función para yo poder conocer y para poder determinar el pH, que es el logaritmo. Ya, entonces cálculo de potencial de hidrógeno, ¿cierto? Y vamos a comenzar. Ya, lo primero es que... A ver, déme un segundo, porque parece que tengo como un problema con la pantalla. Ahora sí. Ya, ahora sí, perdón, que tenía como un problema con la pantalla. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar. ¿Qué es lo que vamos a recordar el día de hoy? Primero, vamos a tener sustancias, ¿cierto?, que van a ser ácidas y otras sustancias que van a ser básicas. Todas las sustancias ácidas son aquellos productos que son cítricos, como por ejemplo el limón, el kiwi, ¿cierto? Algunos ácidos que son químicos, que también no son cítricos, pero son ácidos, y las sustancias básicas que van a ser todas aquellas sustancias que tienen, ¿cierto?, un efecto en el cuerpo. ¿Qué efecto? Producen espuma, ¿cierto? Son jabonosas al tacto, que son características propias de las bases. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, sustancias que son ácidas y sustancias que son básicas. Las ácidas tenían ciertas características que son diferentes a las de las bases. Eso es lo primero que debemos recordar. Después, dice, ¿cómo podemos reconocer un ácido y una base? Si yo le pongo un listado de compuestos, nosotros podíamos reconocer cuando estábamos en presencia de un ácido y cuando estábamos en presencia de una base. ¿Qué es lo que teníamos nosotros? Todos los ácidos comienzan con hidrógenos, con excepción, ¿cierto?, del ácido acético, que es un ácido que es orgánico. Ahora, ¿qué significa que sea orgánico? Que ellos comienzan con carbono, por eso que era una excepción. Y las bases podían ser todas las sustancias que tenían carga negativa, ¿cierto? O todas las sustancias que presentaban el grupo OH, ¿ya? Y podíamos tener dos tipos de base. Entonces sí la podemos reconocer, pero si nosotros estábamos en algún laboratorio o tenemos dos sustancias, dos líquidos, ¿cierto? Y no sabemos su procedencia, podíamos reconocer si es que la sustancia era ácida o era básica. ¿Cómo lo podíamos hacer? Primero, habían sustancias que se llamaban indicadores. ¿Qué es lo que era un indicador? Un indicador, a mí me indica, la palabra lo dice, indicador indica si la sustancia era ácida o básica. ¿Qué ejemplo tenemos? Tenemos el repollo morado. El repollo morado tiene un pigmento, ¿cierto? Que es la cianidina, que es el pigmento que tiene el repollo morado, que es el del color morado, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Dice, sustancia de carácter ácido, básico, débil, que tiene la propiedad de cambiar de color al variar el pH entre valores bien determinados. ¿Qué quiere decir eso? Un indicador lo que hace es indicar, mediante el cambio de color, si es que la sustancia es ácida o básica.
Cuando la sustancia es básica, o sea, perdón, ácida, la sustancia se coloca de color rojo. Cuando es neutra, se coloca de color morado, es decir, no cambia el color. Y cuando se coloca o es básica, ¿cierto? Se va a colocar de color verde. De hecho, un experimento que se puede hacer, ¿cierto? Donde usted, uno hierve la hoja del repollo morado, sale el jugo, entre comillas, o el pigmento del color morado. Y si ese color morado, yo le agrego gotitas, por ejemplo, al jugo de limón, lo más probable es que el jugo de limón se torne rojo o rosado, o algunos colores como en degradé, pero del rojo. ¿Qué pasa si yo tengo champú, por ejemplo, y le agrego de este repollo morado? Lo más probable es que se coloque verde. Ya puede ser verde, como entre verde morado, como un degradé, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de repollo que yo le agregue y dependiendo de la cantidad de champú que yo tenga. Y, por ejemplo, si yo se lo agrego al agua, lo más probable es que se mantenga de color morado porque el agua es neutra. Entonces aquí nosotros tenemos varios tipos de indicadores. Este es un indicador natural, ¿cierto? O casero. Hay otros indicadores, por ejemplo, las piscinas le agregan indicadores para ver la cantidad de cloro. Ya hay otros indicadores que se ocupan en los laboratorios, por ejemplo, tengo el naranja de metilo, el verde de bromocresol, el rojo de metilo, el azul de bromotimol, el rojo de fenol, la fenoftaleína, ya que son otros indicadores. Y que cambian, ¿cierto? Que tienen un intervalo de pH y que van a cambiar a cierto color siendo ácido o base. Por ejemplo, el naranja de metilo, cuando está en ácido se pone de color rojo y cuando está en base se pone amarillo anaranjado. Ya, por ejemplo, aquí el azul de bromotimol, en ácido se pone amarillo y en azul se pone cuando es base. Entonces, ¿cómo podemos identificar o reconocer un ácido de una base? Primero con el indicador. Estamos recordando lo que habíamos visto, ¿ya? Y lo otro es el papel pH. El papel pH es un papel, ¿cierto?, que va a tener impregnado todos los pigmentos. ¿Y cuál es la diferencia del indicador? ¿Cuál es la diferencia del indicador con el papel pH? La diferencia está en que el indicador solo me indica si es ácido o base, pero no me dice cuán ácido o cuán básico es. Ya aquí yo con el cambio de color puedo saber si es más ácido o más básico. El papel pH no, el papel pH es una escala que va de 0 a 14. Normalmente se trabaja de 1 a 14 porque el 0 no se considera, pero por ejemplo cuando yo tengo el 0,3, el 0,5 también sería ácido. Y lo que me indica, o lo que hace esta escala, es medir el grado de acidez de una sustancia. Entonces, además de decirme que si es ácido o básico, me dice cuán ácido y cuán básico es. El indicador no. El indicador solo me dice si es ácido o básico. Por ejemplo, puede ser por ejemplo, supongamos que yo le agregue, ¿cierto?, repollo morado, el juguito este de repollo morado a una sustancia, y una se coloca de color roja muy intenso y una se coloca de color muy rosadito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a asumir que ambas van a ser ácidas, porque son colores derivados del rojo, pero no puedo saber cuál es más ácida. ¿Quién es más ácida, la una o la otra? Porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo naranjas que no son tan ácidas, son más bien dulces que ácidas. Ya, entonces, el indicador solo me dice si es ácido o básico. El papel pH no. El papel pH, además de decirme si es ácido o básico, me dice cuán ácido o básico es. Y acá yo tengo algunos ejemplos, ¿ya? Ahora, mientras más se acerque al 0, más ácido va a ser, mientras más se acerque al 14, más alcalino o básico va a ser. Uno también habla de basicidad o alcalinidad, que es lo mismo. Y el 7 va a ser neutro. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser neutro? El agua destilada, ¿cierto? La leche, el agua de lluvia. Acá tengo otro ejemplo, por ejemplo, el jugo de limón es mucho más ácido que la cerveza. Oye, y la cerveza es mucho más ácido que el plátano, siendo que la pasta de dientes, ¿cierto?, no es tan básica como el amoníaco. El amoníaco es mucho más básico que la pasta dental. ¿Por qué? Porque mientras más cercano al 14 se encuentre, ¿cierto?, va a ser mucho más básico y mientras más, ay, se me fue la imagen, mientras más cerca del 0 se encuentre, va a ser mucho más ácido. Ya, prosigamos. Entonces, denme un segundo. Tengo una... Ahora sí. Ya, entonces, si yo les pusiera una actividad en una prueba, acá yo tengo, ¿cierto?, un señor que está con algunas sustancias en pH y dice
¿qué mide la escala del pH? Usted lo que debería responder, ¿cierto? Que la escala de pH lo que mide es el grado, ¿cierto? Y ahí yo lo voy a escribir, el grado de acidez de una sustancia. Ya, ojo, la escala es de pH. La escala me mide el grado de acidez de una sustancia. ¿Y cómo me va a medir el grado de acidez? Me va a decir cuán ácida o cuán básica esté. Y la escala, porque lo vamos a ver más adelante, ojo que la escala es solo de pH, ¿ya? No hay otra escala, la escala es la única. Ahora, nosotros los seres humanos también tenemos un cierto pH, lo que les decía la otra vez, por ejemplo, y ese pH nosotros lo podemos regular, por ejemplo, con lo que consumimos, ¿cierto? Nuestros alimentos, si consumimos mucho líquido o no, se puede regular. Entonces, ¿qué mide la escala de pH? El grado de acidez de una sustancia. Eso es lo que mide. Si yo les preguntara, ¿cuál de todas esas sustancias es la más ácida? La más ácida vendría siendo el limón. Entonces, usted me dice, profesora, pero el pH del tomate igual es 4, igual es ácido. Sí, pero me está preguntando por la más ácida. Como me pregunta por la más ácida, entre el 2 y el 4 es mucho más ácido el 2. Por ende, yo aquí, ¿qué es lo que debería responder? El limón, ¿cierto? El limón es el más ácido. Ya. Después me dice, ¿cuál es la sustancia más básica? De todas las sustancias que son básicas, tengo que fijarme las que están después del 7, porque son las que pasan al otro límite. Ahora, dentro de esta sustancia yo encuentro el huevo, el brócoli y el jabón. ¿Cuál de todos ellos es el más básico? El jabón. Entonces, el jabón, ¿cierto? Vendría siendo lo más, es el más básico. Ahora, ¿por qué es el más básico el jamón? O sea, jabón, perdón. El jabón, me equivoqué. El jabón es el más básico porque está mucho más cerca del 14. Y el 8 y el 9 son básicos, sí, pero me está preguntando por el más. Después me dice, ¿hay alguna sustancia neutra? La verdad es que no, no hay ninguna sustancia neutra. Ahora, ¿cómo sabe usted que no hay sustancias neutras? No hay sustancias neutras porque no hay ninguna sustancia que tenga el valor del pH 7. Entonces, ¿hay sustancias neutras? No. ¿Por qué? Porque no hay, porque ninguna tiene valor pH igual a 7, porque el neutro es 7. Y después dice, ¿cuál es la relación, cuál es la razón de la diferencia de pH en alguna sustancia? ¿Por qué, por ejemplo, esta tiene pH 2 y por qué esta tiene pH 5, o sea, 8 o 9, 11, 4, 5, 6 o 7 o lo que sea? Porque esta clase, de hecho, se llama cálculo de potencial de hidrógeno, es decir, yo voy a calcular, potencial de hidrógeno significa P, el pH significa P de potencial y H de hidrógeno. Entonces, ¿por qué es cierto? Estas sustancias van a tener distinto pH por la cantidad de hidrógeno presente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la razón de la diferencia de pH en algunas sustancias? Entonces aquí le vamos a colocar por la cantidad de hidrógeno presente. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿estamos claros en recordar, cierto, cómo reconocer un ácido y una base? Que vamos a tener un indicador y un papel pH o escala de pH. El indicador me indica si la sustancia es ácida o básica y el papel pH o escala de pH me va a indicar quién es ácido, quién es básico, pero cuán básico y cuán ácido es. Si yo tengo, como les decía adelante, si yo tengo el indicador, él solo me va a decir que es si es ácido o básico. Acá no, acá cierto me va a indicar cuál es más ácido y cuál es más básico. Más cercano al 0, más ácido, más cercano al 14, más básico. Después dice, cálculo de potencial de hidrógeno pH. Esto es lo que vamos a aprender hoy día cómo calcular. Ya, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener ácidos y vamos a tener bases que son ácidos fuertes y ácidos débiles. Bases fuertes y bases débiles. ¿Cuál va a ser la diferencia de ambos? La diferencia de ambos, que por lo menos hoy día debe usted aprender, porque esto de la constante ionización, valor alto, valor bajo, todavía no lo vamos a ver. ¿Qué debe aprender usted? Que los ácidos se diferencian entre ácido fuerte y débil dependiendo de su disociación. ¿A qué se refiere con esto? Puede haber una disociación completa o parcial. Y la base lo mismo. Una base fuerte se disocia completamente y una base débil se disocia parcialmente. Lo mismo pasa con el ácido.
Un ácido fuerte se disocia completamente y un ácido débil se disocia parcialmente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque para determinar los pH vamos a tener que identificar si un ácido es fuerte o débil, pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Ya. ¿Qué otra cosa usted tiene que conocer? Tiene que conocer que vamos a encontrar una relación entre el pH y el pOH. ¿Cuál va a ser esta relación? Esta relación va a ser que la suma de ambos me debe dar 14. ¿Cuándo? Siempre, 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 siempre. El pH me mide la cantidad de hidrógenos y el pOH me mide la cantidad de OH, pero la escala es de pH. ¿Cómo es eso? Acá, si usted se fija, ¿cierto? No, miento acá, la escala de acá. Escala de acá. Dice, supongamos que yo tengo que completar esta escala, ¿ya? Entonces, si yo acá tengo valores de pH y acá tengo valores de pOH. Si yo le digo que el pH es 4, ¿cuánto valdría el pOH? Déjeme, parece que tengo... ya, pensé que estaba desactivado el chat. Ya, entonces me puede responder a viva voz, me puede responder así como por el chat. Si el pH vale, si sabemos que la relación entre el pH y el pOH es 14, ¿cuánto valdría el pOH si el pH es 4? 10. Ya, 10, ¿cierto? Porque ambos van a sumar 14. Si el pOH es 12, ¿el pH cuánto va a valer? 2. 2, la suma, ¿cierto? Si el pOH es 13, ¿cuánto va a valer el pH? 1. 1. Si el pOH es 7, el pH 7, perdón, ¿el pOH cuánto va a valer? 7. Gracias, Sofía. Si el pH es 1, ¿cuánto va a valer el pOH? Ahí, la misma de arriba. Va a valer 3. Le vamos a cambiar el valor acá. Le vamos a poner 11. ¿Y el pOH le vamos a poner cuánto entonces? 3. 3. Y si el pOH vale 9, ¿cuánto va a valer el pH? 5. 5. Muchas gracias, Sofía. Entonces, si usted conoce el valor del pH o pOH y quiere saber el del uno o el del otro, como lo que hicimos recién, usted tiene que tener claro que la relación que hay entre ellos dos debe ser 14. La suma de ambos debe ser 14, siempre. Ahora, ¿cómo sé yo si la sustancia es ácida o básica? La voy a conocer porque hay una escala de pH que me lo indica. Entonces, si el pH es 4, esto va a ser ácido. Perdón, ahí, va a ser ácido. Si el pH es 2, eso va a ser ácido. Si el pH es 1, también va a ser ácido. Si el pH es 7, va a ser neutro. Si el pH es 11, va a ser básico. Y si el pH es 5, es ácido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que la relación que hay entre pH y pOH va a ser, la suma de ambos tiene que darme 14, pero cuando yo tenga que distinguir entre si es ácido o base, yo me debo guiar por el pH. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo a usted le digo, usted tiene una prueba, ¿cierto?, de química, y yo le digo que el pH de una solución, es 2. Y yo le digo que esta sustancia, la sustancia, ¿cierto?, va a ser ácida. Ahí. La sustancia va a ser ácida. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Si le digo que el pOH es 2, ¿la sustancia va a ser ácida o básica? ¿Ácida? Ya, o sea, no, pues yo te digo que el pOH es 2. Y que yo te digo, el pOH de una solución es 2, por ende la sustancia es ácida. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Segura? ¿Alguien más por ahí que diga lo contrario o todos dicen que es verdadero? El resto, si no puede hablar por micrófono, puede ahí mandar un mensaje. No hay problema.
Profe, ¿lo tiene deshabilitado el chat? Ya, lo voy a habilitar entonces, ¿ves? Eso no que no sabía. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces volvamos. Ya, dice aquí que el pOH es 2. Es decir, si digo que el pOH es 2, la sustancia es ácida, ¿eso sería verdadero o falso? La Sofía dice que puede ser verdadero. ¿Quién dice otra cosa? Ya, Benjamín dice que es falso porque el pH debería ser mayor para ser ácido. Muy bien. En otras palabras, lo que Benjamín me está queriendo decir, y en qué te equivocaste tú, Sofía, te equivocaste solamente en un detalle importantísimo. ¿Cuál es el detalle? Claro, obviamente si es 2 es ácido, pero la escala, ¿cómo se llama? ¿Escala de pH o escala de pOH? No, la escala es solo de pH. Entonces, si tú sabes, esto sería falso. ¿Y por qué sería falso? Porque el pH, ¿cierto? Más el pOH que lo vimos recién, me deben sumar ¿cuánto? Esos dos me deberían sumar 14. Ahora, ¿qué valor tengo yo? Yo tengo el valor del pOH que es 2. O sea, el pH, ¿cuánto vale? 12. ¿Y tú qué es lo que conoces? La escala de pH. Y la escala de pH, ¿qué es lo que te dice a ti? La escala de pH te dice que sobre 7 es básico. Y esto es sobre 7, por ende va a ser básico, ¿ya? No me interesa, a mí me da lo mismo que me den el valor del pOH. De nuevo, entonces, si yo tengo que el pOH, si tengo que el pOH, por ejemplo, es 9, tú automáticamente dices, ah, ya, la tabla es de pOH, no me sirve esto. Entonces, rápidamente yo hago en mi cabecita una relación y digo, si el pOH es 9, el pH debería valer 5. ¿Por qué? Porque 9 más 5 son 14. Por ende, esta sustancia va a ser ácida. Pero profesora, el 9 es mayor que 7. Sí, pero me está hablando del pOH. ¿Se entiende la diferencia? La escala es una sola. ¿Cuál es la escala? La escala es de pH. No existe la escala del pOH, eso no existe. Entonces, cuando me den el pOH, yo tengo que hacer la relación con el pH, que ambos deben sumar 14. Ya, prosigamos. Tengo a Lucas acá al lado que quiere clases. Ya, entonces, ahora vamos a aprender a sacar el pH de sustancias que son ácidas, pero que son fuertes. Ya, ¿cómo vamos a calcular el pH? Por eso que necesitaba la calculadora científica. El pH y el pOH lo vamos a calcular de la misma manera. ¿Cómo lo vamos a calcular? Menos logaritmo de la concentración, de H o de OH. Ahora, ¿por qué aparece en corchete cuadrado? Porque esa concentración sí o sí debe ser molar, que fue lo que vimos la semana anterior. Si no está en molar, hay que transformarla. Entonces dice, ¿cuál es el pH de una solución de 0,5 molar de HCl? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en la calculadora? Si usted tiene su calculadora a mano, usted lo va a hacer de la siguiente manera. Usted va a apretar, ¿cierto?, el signo negativo y acá, no sé si logra ver ahí por ahí, en este lado de acá hay una tecla que dice log, que está ahí, log de logaritmo. Entonces, si usted pone 0. Primero me fijo y digo, ya, ¿cuál es el pH de una solución? 0,5 molar de HCl. ¿Qué significa 0,5 molar? Que el valor está en molar. De hecho, este valor está en corchete cuadrado porque es molar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Poner menos log 0,5. Entonces, si yo pongo menos log de 0,5, me va a dar 0,30 y hartos decimales. Ocupo 2 decimales. ¿Y qué puedo decir de esto? Puedo decir que la sustancia es ácida. ¿Ya? Así se sacan los pH. Vamos a ver otro ejercicio que también puede ser distinto.
Este ejercicio también es distinto. Dice, ¿cuál es el pH de una solución 5? Déjame un segundo. Ya, esto es lo mismo, pero es lo mismo, pero es distinto a la vez. ¿Por qué es lo mismo y distinto a la vez? Primero, ¿me dan un valor numérico? Sí. ¿Me dicen que está en molar? Sí, porque está en M mayúscula. Pero la diferencia es que ¿cómo ingreso este número a la calculadora? Entonces, la calculadora científica, yo voy a ingresar este número de la siguiente manera. Ya, dice que el pH va a ser menos logaritmo de la concentración, que ya está lista, que es 5 por 10 a la menos 4. ¿Cómo ingreso yo esto a la calculadora? Yo coloco menos logaritmo, y coloco el 5, ¿cierto? Y después no coloco por 10 a la menos 4. Lo que hago es colocar, miren, fíjense abajo, o en sus calculadoras hay una tecla que, donde está el igual, hay una que dice como ANS, y al ladito hay una que dice como x de exponente. No sé si la logra ver. Ahí, espérenme. Ahí. ¿Qué es esta? Ahí, esa que está aquí. ¿La logra ver? X como de exponente. Espero que la logre ver. Por estas cosas me gustaría estar en el colegio. Ya, entonces, pero se va entendiendo ya, maravilloso. Entonces usted pone menos log 5 y pone x de exponente, y al colocar exponente, lo que yo estoy colocando es el por 10. Y usted pone exponente menos 4. Y le va a quedar así. No sé si la logra ver ahí, distinguir bien. Le va a quedar menos log 5e menos 4. El por 10 nunca se coloca en la calculadora. Y uno pone igual y me va a dar 3,30. No sé si está con la calculadora científica, pero ojalá que pueda hacerlo para que después pueda hacer la actividad. Entonces 3,30 y 3,30, ¿qué es lo que vendría siendo? Una sustancia ácida. Entonces, obviamente estos ejercicios son mucho más fáciles, pero yo necesito que usted aprenda primero a calcularlo con la calculadora y después lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando me lo den en gramos o me lo den en mole. Eso lo vamos a hacer después. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el pH de una solución? Y me van a dar la solución molar, ¿cierto? Que va a venir lista. Me la pueden dar de esta manera. Por ejemplo, así. ¿Cuál es el pH de una solución 0,5 molar de HCl? Y ya está lista. Me lo pueden dar en número decimal o me la pueden dar en notación científica. Si me la dan en notación científica, lo que debo hacer es, en ambos casos, menos logaritmo y anoto el número. Y acá cuando es por 10 a la menos 5, a la menos 7, a la menos 8 o a lo que sea, uno pone menos log, pone el número que es el número primero y después el por 10 no lo coloca. Apretas la tecla que dice x como de exponente y este numerito en pequeño. O sea, no lo pones en pequeño en la calculadora, sino que uno pone 5 exponente menos 4, ¿ya? Pero ojo, que es el exponente que está abajito de las teclas donde están los números, porque hay otro exponente que se ocupa que es como el sombrerito, ese sombrerito no, ¿ya? Solamente el exponente de abajo. Ya, veamos otro ejemplo. Dice, determina el pOH de una solución cuya concentración es 9 por 10 a la menos 9. Ah, pero ahora me están pidiendo el pOH, es decir, lo mismo. ¿Cómo se calcula el pOH? Menos logaritmo de la concentración. Ya, entonces, lo que hago yo es lo mismo. Anoto, hoy me equivoqué que le puse ácida. Ah, no, está bien. Después ahora les digo por qué. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Coloco menos logaritmo, agrego en la calculadora menos log, ¿cierto? Y pongo 9 y después pongo abajo exponente menos 9. No pongo el por 10 y me va a quedar algo así. ¿Ya? Y después coloco el igual y me da 8. Entonces, el pOH es 8. Y aquí yo me asusté y dije, oh, me equivoqué. No, ¿por qué esa sustancia es ácida? Porque ¿qué aprendimos recién? Que el pH con el pOH me deben sumar 14, ¿cierto? Ahora, como el pOH me suma 8, el pH de esta solución, ¿cuánto debería ser? 6. Por ende, como es 6, la sustancia es ácida. ¿Se da cuenta? Pero profesora, si el pOH es 8, sí, pero la escala es 1. ¿Y cuál es la escala? La escala es del pH. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Ya. Y aparte, hay otra cosita que usted debe aprender. ¿Qué es lo otro que debe aprender? Hay un logaritmo que es para sacar el pH, que acá está la fórmula. pH es igual a menos log de la concentración, pOH es igual a menos log de la concentración, que el pOH con el pH deben sumar 14, y acá hay una cosa que dice 10 menos pH. Vamos a ver qué es lo que es eso.
Ya, por aquí hay alguien que me preguntó, no, el problema no, si usted ocupa dos, yo la verdad que siempre ocupo dos decimales después de la coma, ¿ya? No hay problema en eso, si usted se pasó y colocó un decimal de más, no va a haber problema, ¿ya? Entonces, lo que sí tiene que tener claro es el tema de lo de la que le decía yo, que la escala es una sola y la escala es de pH, ¿ya? Eso tiene que tenerlo en consideración. Ya, y ahora vamos a ver para qué me sirve el antilogaritmo. El antilogaritmo sirve para determinar la concentración en la calculadora, para determinar la concentración. En la calculadora se coloca de la siguiente manera. Ya. Cuando yo quiera conocer el pH o el pOH, lo que debo hacer es colocar menos logaritmo de la concentración, ¿cierto? Y ahora lo tengo que hacer, ahora yo quiero ir al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el valor del pH, ¿podría ser cuál fue la concentración? Ya, por ejemplo, si yo les doy que el pOH es 8, ¿podría saber cuál es ese valor? Esa es la diferencia. Ahora, eso se hace aplicando el antilogaritmo. ¿Cómo se hace eso en la calculadora? Se coloca chief, log, el signo negativo y el valor de pH o pOH. Y vamos a hacer un ejercicio. Ya, entonces, supongamos que yo le pongo esta tablita a usted y le digo que el pH es 7, el pOH desconocido, la concentración de H y de OH. pH va con H y pOH va con OH. Vamos a hacer primero la de la concentración de H. Pero antes de eso deberíamos determinar, ¿cierto? Los números que me faltan acá. Recuerden que estos dos deben sumar 14. Si deben sumar 14, este debe valer 7 porque es la suma. Ay. Ese debe valer 7 porque es la suma. Después, 14 menos 5.9 son 8.1. Este debe valer 8.1. Estos son 14 menos 10.5. Me debe dar 3.5. 14 menos 12.75 es 1.25. Y 14 menos 2.35 es 11.65. Profesora, ¿de dónde sacó el 8.1, el 3 punto y tanto, el 1? La suma de estos dos sí o sí me debe dar 14. ¿Estamos claros? Entonces, antes a mí me pedían, me daban la concentración y me pedían el pH. Ahora es al revés. Me piden, ¿cierto?, la concentración a partir de los pH respectivos. ¿Cómo hago eso yo? Hay una tecla que está arriba que se llama, o que se escribe ahí, Shift. ¿La ve? Ahí, dice Shift. Uno aprieta Shift, ¿cierto? Shift, Log, y le va a aparecer esto, como un 10. ¿Lo logra ver? No sé si lo logra ver por el reflejo igual. ¿Lo logran ver? Ya, entonces usted pone Shift, Log, ya, pone de nuevo Shift, Log, y le va a aparecer, denme un segundito que alguien me está escribiendo acá. Sí se ve, ahora se ve, Melina. Ya, entonces ponemos Shift Log y ponemos menos, el signo menos y el valor del pH, que en este caso es 7. Entonces así me debería quedar. Shift Log menos 7. Y yo pongo igual y me va a salir 1 por 10 a la menos 7. Entonces yo pongo 1, ahí. La concentración, ¿cuánto va a ser? 1 por 10 a la menos 7. ¿Cierto? Entonces, ay, ya, se entiende que ese número va a ir pequeño, es que lo quiero poner más pequeño. Ahí. Entonces me va a quedar 1 por 10 a la menos 7. Entonces si yo hago el siguiente ejercicio, si yo saco, ya esa es la concentración. Y esta concentración debe ser una concentración molar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué debe ser una concentración molar? Porque recuerde que estamos haciendo el ejercicio, pero lo estamos haciendo al revés. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ahora, como este es 7 y este es 7, en el pOH se hace lo mismo, entonces esto se repite 2 veces. ¿Ya? Porque es la misma forma. La misma forma. Lo mismo hacemos acá. Ya, lo mismo hacemos.
¿Cuál es la concentración? Y si, a ver, para comprobar qué es lo que tendría que hacer yo, si usted le saca el logaritmo a esto, le debe dar 7. Saque el logaritmo, usted pone menos log de 1 exponente menos 7 y le da 7. ¿Ya? Es lo mismo, pero al revés. Ya, saquemos, ¿cierto? El del 8.1. ¿Qué tendría que hacer usted? Aprieta Shift, ¿cierto? Log menos 8.1, así le va a quedar en la calculadora, ¿cierto? Ya, y eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 7, eso es igual a 7.94 por 10 a la menos 9. ¿Eso les da? ¿Lo han ido haciendo ustedes en la calculadora? Ya, y esto le da por 10 a la menos 9 molar. ¿Se va entendiendo? Ahora, si no tiene calculadora, yo aprieto Shift Lock y no me sale el 10. Pero, Sofía, ¿tú tienes de esta misma calculadora? Porque hay otras calculadoras que son distintas. Porque hay una calculadora que se apretan separados, no los dos al mismo tiempo. Es que yo me la descargué por el celular porque la mía está mala. Ah, ya, entonces vamos a tener que ver cómo sacamos ¿cómo se llama? A ver, vamos a buscar. Yo voy a buscar después y por último le escribo cómo sacar el antilogaritmo con la calculadora que está del celular. ¿Ya? Porque no hay problema en eso. Si la idea es que ustedes me vayan diciendo si se va entendiendo o no. Y si quiero sacar la concentración de los H, hago lo mismo, pero con el 5.9. ¿Cómo es eso? Lo mismo, aprieto Shift Log, ¿cierto? Menos 5.9, va. Shift Log menos 5.9 y eso me da 1.25 por 10 a la menos 6. ¿Ya?